¿Qué tal amigos de Chilango Style? Mi nombre es Ernesto Cruz Yáñez y hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial. Él es Abir Hadid, que está de visita en México para dar un show en el Indie Rocks y va a hacer un par de actividades más y nos brindó un poco de su tiempo el día de hoy. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, hermano. Contento, contento. Hoy estoy ya relajado. Sé que ayer tuviste un poco de ansiedad pre-show y estabas un poco ansioso, pero ya hoy un poco más frío. Me gustaría preguntarte cómo te sentiste en el show ya. Pues ansiedad no lo llamaría porque me conozco y siempre me pongo así. Es simplemente que desde la prueba de sonido, que suele ser 4 horas antes del show, hasta el show, yo ese tiempo es el que lo paso mal porque tengo muchas ganas de ejecutar y tengo que estar esperando. Entonces ese es un proceso mental que cansa, como la espera. Y después lo noto. Después de cantar siempre noto como que me baja el cansancio de esa presión y el hambre de golpe también. Pero son unos nervios muy, muy felices, como son unos nervios que yo necesito en mi vida, porque me gusta que se me ponga a prueba. Pero sí, ansiedad tampoco, pero sí que nervios. Yo siempre me pongo nervioso, como si salgo a cantar una canción en el show de mi amigo, pero como intento ser excelente siempre, es como, vale, ahora toca ejecutar. Diríamos que estos nervios son como una especie de gasolina, ¿no? Para estar atentos, o sea, estar en alerta dentro del show, podríamos decirlo así. 100%, sí. O sea, yo nunca, antes de hacer algo que me importa, estoy calmado al 100%. Siempre tengo como una inquietud, pero porque simplemente sé que puedo ejecutarlo y quiero asegurar. Que salga lo mejor posible, ¿no? Creo que tienes una relación muy especial con México, pero particularmente con Monterrey, a través de Slowly, de los Aquí hay, de Adrián. Entonces me gustaría preguntarte qué fue lo que te cautivó de Monterrey como ciudad para crear ese vínculo que realmente no es tan lógico. Entonces me gustaría saber de dónde nace. No, para nada. Yo nunca me hubiera esperado que me enamoraría de Monterrey porque yo no sabía que existía antes de entrar en el mundo de Slowly por Aquí hay y por Adrián. Yo ni siquiera hubiera reconocido Monterrey. O sea, hubiera intuido que estaba en México, pero no. Ahora siento que no lo conozco, pero soy familiar y más o menos sé cómo funciona y siento que podría volver solo. Entonces, mi amor por Monterrey se basa en su gente, no tiene más. No es un amor como de la ciudad en sí o de la comida, es un amor por lo que me brindó cuando fui y porque me sentí muy en casa, sobre todo por su gente. Sobra decir que la comida me encantó y que comí muy, muy, muy bien. Creo que lo que comí allá, de momento, llevo 4 días aquí, pero me está gustando más Monterrey. Ayer fui a la taquería Obregón y pedí una rachera y era totalmente distinta. Y otro ejemplo también súper importante es que creo que la quesadilla es muy distinta aquí que allá, ¿no? La quesadilla es otra. Tenemos un debate severo en este país por ver cuáles son las quesadillas reales y las de la Ciudad de México, las del resto del país. Pues para mí, o sea, reales no lo sé, pero las quesadillas que más me gustaron están en Monterrey, 100%. Y fuera de eso, yo llegué a Monterrey con la ambición de hacer mi disco, de terminar mi disco. Yo llegué a esa ambición gracias a Finks. En plan, Finks es una persona que cuando produce para Aquí hay, siento que es música que... Y esto no me pasa mucho, me pasa muy poco. Siento que esa música me vería muy capaz y me daría mucha felicidad montarla yo. Como que es una lección de sonido y una forma de mezclar elementos que yo nunca había visto, nunca. Ni siquiera con mi gente en Canarias. Entonces yo me propuse venir aquí, conocer a Adrián, que era mi manager en ese momento. Fue mi manager desde 2020 pronto hasta 2021 y empecé a trabajar en Mesen en 2022, que están en Madrid. Aunque para mí Adrián siempre será mi contacto en México y yo seré el suyo en Madrid. Es decir, la relación es la misma, simplemente la distancia hace que tenga más sentido que yo me centralice en mi escena. Y básicamente llego, empiezo a trabajar, conozco a los Aquí hay, trabajo con ellos, me siento con Finks y me senté con Finks aproximadamente para 10 sesiones. Y en esas 10 sesiones, que fueron como 10 días casi seguidos, pude hacer 5 de los tracks de mi disco, que son 3, así que fue muy productivo. Casi la mitad, ¿no? Bueno, sí. Un poco menos de la mitad. Si lo miras sin interludios y sin intro, son 11. O sea, si quitas 2 interludios, son 11 tracks. Hice 5 con Finks. Entonces, fue muy, muy productivo. Y volví muy feliz porque venía... O sea, lo curioso de Monterrey es que de cierta forma me desbloqueó.
porque yo venía del verano y del verano en el otoño llevaba como un mes y medio como sin estar tan inspirado como solía estar. También porque estaba pasando por una época un poco rara. Y llegué a Monterrey y me inspiré. Y me golpeó la inspiración y me desbloqueé y hice, para mí, las mejores canciones de mi disco. Creo que todavía es muy aventurado decir que ya acabó la pandemia, porque todavía a veces como que entre tantas idas y venidas estamos en eso. Pero algo que me gusta saber de los artistas en este proceso de transición que estamos viviendo es cómo se replantearon o qué fue lo que pasaron durante la pandemia. Porque a lo mejor conocemos que la mayoría se vio forzado a mantener viva su carrera, Sí. haciendo dinámicas, lanzamientos, live sets, etcétera, etcétera. Pero creo que pocas veces sabemos cuál fue el tren de pensamiento de los artistas en estos 2 años, que al final son seres humanos. Sí. Y son seres humanos que pues viven el sufrimiento de la gente, viven el sufrimiento propio, ven que el mundo se está yendo al carajo. Sí. Entonces me gustaría preguntarte cuáles fueron tus ideas durante estos 2 años de pandemia. La pandemia, fuera de lo que ha afectado a todos los músicos, a mal en el sentido de cantar en vivo, de rodar vídeos, de no tener una preocupación por si el aforo, ¿sabes? Todas estas cosas. Yo creo que ha sido muy bueno para esto que dices. Para mí, en específico, fue mágico porque yo reuní la seguridad como para decidir que era momento para mi primer disco y no es tan simple como simplemente decir que vas a hacer un disco. O sea, es más preguntarte si estás preparado para dar un golpe sobre la mesa. Es un reto, ¿no? Eso Es un reto, sí. O sea, para mí un primer disco, un álbum debut, no es simplemente una colección de canciones buenas. Para mí es el comienzo del legado que vas a dejar, si acaso dejas. Entonces, ¿qué pasa? Que quieres dar un golpe sobre la mesa, no solo quieres llamar la atención, sino que quieres ya como consolidarte como artista, consolidar tu fanbase y consolidar tu sonido. Para empezar eso, tienes que tenerlo muy claro y tienes que tener, considero, mucha seguridad en ti mismo. Y yo la reuní en la pandemia y yo empecé mi disco en la pandemia. Entonces, esa pandemia, o sea, esta pandemia que estamos viviendo, cuando empezó todo en marzo de 2020, al menos en España, no pensaba hacer un disco. Yo seguía con la idea de hacer música, de aumentar la fama y de ser más constante de todo, pero claro, en esa pandemia te paras y dices, pero ¿qué es lo que yo quiero hacer? O sea, ¿por qué estoy aquí? Y ahí es donde decidí que iba a hacer este tipo de disco porque quería conectar con este tipo de gente, con este tipo de letras, con esta estética, y todo salió ahí. Un ejemplo de esa... Esto sí que lo llamaría ansiedad. De esta ansiedad que tú mencionas para los artistas es que yo, por la necesidad de tener releases, la necesidad de sacar cosas y la necesidad de sentir estímulos, porque se echa de menos, yo estuve a 2 pasos, y menos mal que mi director creativo me frenó, y mi equipo también, porque yo estaba tentado, pero yo estuve a 2 pasos de sacar 1000 días acústicos en Instagram TV. Y eso hubiera significado que no hubiera sido el single que es, que ahora mismo es el single más importante, o sea, con más números del disco, no hubiera entrado de la OSA y no hubiera sido un single de Afro con Pop, hubiera sido una canción a guitarra y voz que se hubiera quedado en mi Instagram TV. Eso yo lo llamo esquivar una bala. Y eso también es provocado por esa ansiedad. Yo al final decido todas las cosas con mi equipo. La mayoría de mis ideas que se ejecutan y que saco son mías, pero siempre pasan ese filtro. Y como esa idea no pasó ese filtro, pues no pasó. Pero es un claro ejemplo de lo que dices tú. No sé si fue Cruz Cafuné, tengo esa vaga idea en la cabeza, que él te dijo, con este disco no la vas a petar, pero es el que te va a posicionar como artista y nos va a decir a todos quién es tu proyecto. Sí, ¿eso lo viste en otra entrevista? Sí, lo vi en otra entrevista. De puta madre. Es que no sabía si eres como mago de alguna forma o así. Cruz sí me dijo eso y por una parte, que es la parte importante, me calmó y me dio tiempo para respirar y decir, vale, perfecto, pues voy a cogerlo de otra forma. Y por otro lado, entendí con una pizca de casi pena que no era un disco como para intentar hacer un movimiento muy, muy, muy grande a nivel números y exposición en mi carrera. Y siento que fue lo mejor que puedo hacer, porque eso significa... O sea, lo de anoche pasó por eso, porque concentré todo lo que yo tengo que decir y todo lo que yo soy capaz
en un proyecto. Ahora, obviamente no se queda ahí. En todo ese proceso yo he ido creciendo y ahora me veo capaz de hacer algo más grande, pero gracias a ese disco y gracias a eso, pues ayer en el Meet and Greet, por ejemplo, venía gente contándome experiencias personales que habían tenido el año pasado y explicándome cómo mi música o una frase o un algo les había ayudado a tirar para adelante. Eso es lo que yo quería y eso es a lo que se refería. Y lo vi justamente en otra entrevista que te decían que cuál era el legado que querías dejar para la gente. Que tú decías que más que ser el artista con más views de toda la historia, era que al menos una de tus canciones estableciera un precedente cultural, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con esto, no nada más es de que todos la recordemos, sino que haya alguien que a lo mejor le puede salvar la vida, una canción, porque creo que la música también a veces puede salvar vidas, aunque parezca muy cursi, pero sí creo que son cosas que suceden. Sí, si consigo, yo quiero conseguir dos cosas. Quiero conseguir acompañar y abrazar a la gente que me escuche y que lo necesite porque me hace feliz. Esa es mi misión principal. Y la segunda es dejar una canción para la gente. Y me da igual lo que pase con esa canción, me da igual si se atribuye, pero sería muy bonito que traspasara la música y que traspasara Spotify y que pasara a formar parte de la cultura. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo real de mi vida. Mi canción con mi novia es Bésame Mucho. Y yo la conozco por Joao Gilberto y es una canción de bossa nova. Pues Bésame Mucho, hoy aprendí que es mexicana y que no es de Joao Gilberto, no es una bossa nova, es un bolero muy viejo. Claro, y luego, claro, que es de 1930 por ahí. Luego hay otra canción que sale de Bésame Mucho, que es otra versión totalmente distinta que no tiene nada que ver. Eso es un himno para el mundo. Bésame Mucho. O sea, tienes que estar muy desconectado para no saber nada de esa canción o nada de... ¿Sabes? Y es mi canción con mi novia, en plan... No tuve que ir más allá. Simplemente... sí. Un referente universal, ¿no? Claro. Soñar es gratis, ¿sabes? Si consigo hacer eso, pues mira... Ojalá... Sí, eso es otra forma de acompañar y abrazar a la gente. Mi parte favorita de tu disco es... Bueno, tengo muchos momentos favoritos, pero hay uno en específico que a mí me habla mucho del discurso que tienes en este disco y en general como artista en estos momentos. Es en Canción Sacrificios. Hay una parte en la que dices, ya no nos peleamos por el número 1, sino por el top 10 y nos lo repartimos. Y en este momento a mí personalmente lo que me interesa más de los artistas, específicamente los artistas hombres, es este punto en el que se empiezan a cuestionar el tema del éxito, porque nosotros como hombres, independientemente del país en el que nos criemos, o si somos de Occidente o de Oriente, nos crían para que siempre tenemos que ser los más adinerados, los que tienen más mujeres, los más fuertes, los más todo. Y eso hace que generemos todo como una rivalidad, todo para los hombres es una competencia. Sí. Y a mí me gusta esta línea justamente porque por un momento cuestiona la parte de ser el número 1 y más bien apostar por la comunidad, de crecer como amigos, con colaboradores. Sí. Entonces a mí me gustaría preguntarte, en este punto en el que dices que tu máxima aspiración, pues si bien en los números está bien, pero que tu máxima aspiración va más por un presente cultural, ¿cómo ha sido tu transformación hacia ese objetivo? ¿Alguna vez te has cuestionado de, es que tengo que ser el que más números tenga en España, en América Latina, etcétera, etcétera? Yo sí que considero que tengo esa misión. O sea, yo creo que son compatibles. Pero sí que creo que debe haber un orden en la prioridad, porque ese orden ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, el disco, de lo que estamos hablando, hubiera sido muy distinto si mi prioridad, más que conectar con la gente, hubiera sido hacer números y no hubiera hecho el Sacrificio. Sacrificios es una canción de 5 minutos de barra. O sea, Sacrificios tiene, no sé si son 24 barras y 24 barras, en el verso 1 y en el verso 2. Esos son 48. Esos son 5 minutos de canción, con un estribillo de Finks cantando bajado de pitch. No está hecho para hacer números. Y efectivamente no hizo números. O sea, Sacrificios tiene una 10ª parte de lo que tiene 1010. Que fuera de que es con un artista bastante más grande que yo, es una canción que te puede sonar perfectamente mientras te cortas el pelo, mientras estás en el sub. O sea, es easy de escuchar. Sacrificios no. No sé, yo siento que haciéndolo, incluso haciendo Sacrificios, yo me siento mejor y lo disfruto más. Que no quiere decir que tenga nada en contra del mainstream. Si es que yo jodo mucho con Dua Lipa y con Adele y con todo el mundo, con The Weeknd y con Drake, pero también es verdad que ellos han conseguido ambas cosas. A lo mejor Dua Lipa no, pero los otros tres sí. Y a lo mejor Dua Lipa lo consigue, lo acaba de conseguir. O sea, Dua Lipa no sé si es de Albania.
Sí, es Albania. Pues mira, ya ha conseguido de cierta forma, porque ella es una persona de Albania que es mundialmente alabada y a la gente, las niñas de Albania que quieren hacer música la miran y dicen, yo puedo hacer esto. Pues eso ya es una forma. Entonces, no desacredito y no creo que no sea importante los números y el dinero, porque son recursos y porque yo quiero vivir cómodo y porque yo quiero cuidar a mi gente. Pero sí que tengo un orden, no están a la par. Me gusta que tienes siempre muy claro como básicamente lo que construye cada una de tus canciones. Y algo que creo que representa mucho tu disco es lo que yo diría como un disco asimétrico. Y por ejemplo me remonto a la canción de Perros, Sí. que tú realmente creo que ni siquiera creías que podía ser un single porque es una canción oscura, o sea, realmente es una canción yo diría hasta sombría. Sí, sí. Y que de repente el primer verso no dura lo mismo que el segundo verso y ahí hay como cosas que digamos bajo la fórmula del mainstream pues Sí, sí. no pensaríamos que funcionaría y funciona muy bien. Sí. Entonces, todas estas cosas son premeditadas, o sea, tú decides, quiero que estas canciones no te sigan una fórmula mainstream o es algo que simplemente se desarrolla en el camino. Pues no, pero esto es una muy buena pregunta. Perros cambió mi visión de mi música, porque yo saqué 5 singles para este disco. Saqué Reflejos, saqué Perros, Rodeos, 1000 días y A Media Verdad, ¿vale? El orden no fue premeditado, pero en la elección más o menos sí. A Media Verdades y 1000 días son canciones más comerciales, Rodeos y Perros son canciones más oscuras y Reflejos es un trap que yo considero que es bastante común. Reflejos no tiene ciencia. Reflejos soy yo pasándomelo bien. ¿Qué pasa? Que Rodeos y Perros son un tipo de track para mí y 1000 días y A Media Verdad son otro tipo de track. Todo el pronóstico era que 1000 días y A Media Verdades iban a ser como canciones que marcaran más el disco, que reportaran más beneficios, no solo dinero, reconocimiento. Y al final, Perros, que iba a ser un interludio, se convierte en un single. Mi director Javier Viera, Makerfly, me dice, esto sácalo solo, que es muy bueno, se nota que tiene alma. Hago el segundo verso porque solo tenía el primero, hago el segundo sin importarme la estructura porque ya que estamos pues all in, y de repente Perros y Rodeos siento que es lo que quieren de mí. Como que y eso a mí me alegra y me tranquiliza y me gusta porque es lo más puro, es lo que me sale intuitivamente. A Media Verdades y 1000 días me sale, pero 1000 días era un acústico que se convirtió en eso. Y A Media Verdades era un afrobeat que se convirtió en un deep house. Hay premeditación en esas canciones que no quiere decir que sean peores, pero sí que no fueron lo primero que se me ocurrió. No fueron un momento en el estudio y de repente... Como un momento brillante, ¿no? Una Sí, epifanía. exacto, no lo fueron, pero Perros sí. Y Rodeos también. Y las dos están escritas en 10-15 minutos. Entonces, para mí, que Perros... Y luego yo lo noto en el concierto. O sea, yo noto cómo la gente canta Perros en el concierto. Ayer fue la polla Perros en el concierto. Y Rodeos en el concierto. Y A Media Verdades no. No porque sea ver canción, simplemente A Media Verdades es una canción que sin que quede feo, creo que lo puede haber escrito otra persona. Pero Perros no. O sea, nadie en el mundo de verdad puede escribir Perros porque en Perros estoy diciendo cosas de mi vida y de mi expareja que son reales y que tendría que ser muy casualidad que ella también quiera mandar a los niños al colegio francés, que ella también quiera un labrador y un gran danés y que yo esté entre Madrid, Las Palmas y Tacoronte y que no sé si tengo 3 hogares o ninguno, en plan no puedes escribir esto, sí, ¿sabes? Es muy personal, es muy personal. Claro, y estos son los tipos de tracks que yo pensé que funcionarían menos, porque estoy diciendo cosas muy específicas, pero no, es lo que quieren. Entonces a mí esto me da tranquilidad y me da felicidad y cambió mi visión totalmente de lo que se espera, y no solo de lo que se espera, sino de, tío, puedes hacer lo que quieras, puedes disfrutar de hacer lo que tú quieras hacer, no tienes que tuiquear, y eso tiene mucho que ver con el éxito, en plan, a lo mejor si mi prioridad fuera el éxito y ser exitoso y tener dinero, pibas y coches y todo, pues a lo mejor no existiría Perros y Rodeos, a lo mejor los hubiera transformado en otra cosa. Tú como alguien de las Canarias he visto que eres alguien que se siente orgulloso de ser de ahí. Son 8 islas, me acabas de contar que la 8ª fue reconocida recientemente y que Sí, fue como toda una celebración. Y a mí lo que me da curiosidad de las Canarias es que para ser islas muy pequeñas, el volumen de artistas que están saliendo de ahí es muy grande.
Y me llama mucho la atención porque al final es la cuna del reggaetón en España, o sea, entró por ahí. Y me gustaría preguntarte si tú reconoces un personaje o un evento que detonó todo este nacimiento de artistas en esa zona de España. Dios, yo recuerdo una época dorada que fue 2017, que yo no hacía música. O sea, yo hacía música de hobby, pero muy informalmente y para pasármelo bien. Y nunca me hubiera imaginado que comiera de esto. Entonces, en 2010, han pasado muchas cosas para que esto se vaya construyendo. Ha sido muy lento, pero han habido años en los que yo siento que ha cambiado todo y curiosamente 2022 también está siendo uno. Pero bueno, vamos al anterior, que es el que me inspiró a mí en gran parte. En 2016, Bejo pegó la canción mucho, pero la pegó fuerte, porque claro, ahí hacer, no sé, 1 millón, era como hoy hacer, te lo juro, yo lo siento como, Millones. sí, era como, Dios, en plan, 1 millón de visitas, en plan, el tío hizo 1 millón, como hoy se siente hacer, a lo mejor, no sé, 50 millones. Al año siguiente, BNMP, que incluye 4 pibes también de Tenerife, también empezó a pegar y pegaron un par de temas. Y eso a mí me marcó mucho, porque eran pibes como yo. Y jerga canaria usada sin miedo. O sea, muchas veces en España, en la península, yo noto, yo siento, yo he vivido que hay un tono humorístico de alguna forma que a veces se inclina a la burla. Denigrante, ¿no? Como si... Sí, no todo el mundo, no todo el mundo. O sea, no quiero generalizar, pero hay muchas veces y muchas ocasiones que esto sí, porque me ha pasado a mí y nos ha pasado a todos los canarios. Lo que pasa es que algunos se dan cuenta y les molesta y algunos no, como que lo cogen como burla. Tampoco me parece mal si ellos lo interpretan así. Pero bueno, yo sí, porque como que creo que veo un poco más allá y no me parece que estén siendo conscientes de que eso no mola. Que no está bien, ¿no? Como si una persona del sur se burla de cómo habla una persona del norte de Ciudad de México. En plan, no. En plan, ¿por qué haces eso? En plan, ¿qué pasa? Que ahora salen 5, 6, 7 pibes en 2 grupos distintos que empiezan a usar esa jerga de forma orgullosa y empiezan a pegar temas y empiezan a sonar temas en Latinoamérica y en Madrid y en Barcelona con ese lenguaje, y uno dice, coño, tío, es que todo este tiempo podíamos haber estado haciendo esto. No digo que antes no hubiera orgullo canario, pero yo considero que estos sucesos y estos grupos que han hecho números usando esa jerga nos han animado a usarla también. Y en 2018 yo me puse serio y en 2021 saqué mi primer disco. O sea, esto que me ha pasado a mí ha pasado con mucha otra gente de Canarias. No somos pocos. Yo no soy uno de los pocos que está pudiendo hacer números. Hay cada día saliendo más gente. De hecho, ahora están saliendo... O sea, nos hicimos un remix 8 pibes y funcionó súper bien. Y está lleno de jerga canaria y códigos canarios. Pero lleno. Y eso es maravilloso. Entonces, 2022 también será eso, porque en 2022 8 pibes de las islas se juntaron y se hicieron un puto tema de 7 minutos con jerga canaria y con 2 ritmos distintos, y de repente estuvo un mes número 1 en el país. En plan, tiene que inspirar a la gente sí o sí, porque me inspiró a mí, que estoy, ¿sabes? En plan, Tú que ya tienes una carrera en desarrollo, ¿no? Te inspiró y... claro, o sea, yo que estoy dentro de esa mierda, me inspiró. En plan, me hizo ver cosas que son posibles. Entonces, a los que están viéndolo, pues, supongo que es lo mismo. Es un efecto similar al mío. Hablando ya como de España en conjunto como escena, creo que en estos momentos España y Puerto Rico son los epicentros de la música hispanohablante en cuanto a propuestas, números. Y recién hablaba con Álvaro Díaz, que él es de Puerto Rico. Yo le preguntaba a él, y él me decía que realmente en Puerto Rico no eran tan conscientes del peso que tienen en la música hispanohablante. Él me decía, pues hacemos y nos la pasamos bien, pero la verdad, si tú le preguntas a la vecina, oiga, ¿usted sabía que en Puerto Rico somos una de las mecas de la música? La señora decía, no, pues ni idea. Entonces, y en España, que hay ahorita un número similar de proyectos muy importantes, desde el tuyo, yéndonos hacia Zetangana, Cruz Cafuné, y un largo, etcétera. ¿Tú crees que en España son conscientes del poder y el peso que tienen en estos momentos en la música hispanohablante? Yo creo que los artistas
te voy a responder desde la perspectiva de los artistas que yo conozco. Yo considero que los artistas que residen en España no son conscientes del potencial que tiene sonar aquí. O sea, no creo que sea una cosa que se paren a pensar mucho. En plan, una sala, o sea, llenar una sala mediana en Ciudad de México, o llenar, por ejemplo, 1000 personas en México, volverte a casa, volver a México y llenar 3000, y volverte a casa y volver a México. Y, o sea, esa forma de escalar es viable en México. Son cosas que pasan. Y hablando con Adrián, me explicó el poder que tiene el boca a boca en México. Ese boca a boca existe en España, pero en México el boca a boca, en el mismo efecto de boca a boca, te va a multiplicar el aforo que tú hagas en la siguiente vez comparado a una ciudad en España. En plan, el potencial que tenemos para crecer aquí es mucho más grande que allá. Entonces yo también he estado como replanteándome por qué tengo a España tan, ¿sabes? ¿Por qué me preocupo tanto por el país y la escena en la que estoy yo? ¿Por qué no? ¿Sabes? El idioma es el mismo. Ayer estaban cantando Tus canciones. Jerga Canaria. Sí. Y no tenemos nada que ver. O sea, sí tenemos que ver en cultura y en forma de ser. Y de hecho tenemos más que ver que Canarias con la península. Pero un mexicano que hable fuerte con un acento de México y un canario que hable fuerte pongamos de Las Palmas, se entenderán, pero son mundos distintos Sí, o sea, hay palabras que se salen del control de uno y otro, ¿no? Claro. Y yo creo que está infravalorado. Está infravalorado el potencial. Eso es lo que quiero decir. Y me parece muy curioso porque yo recuerdo una frase que dijo Miguel Bosé por ahí de los 90s, donde él dijo que si eres artista hispanohablante y quieres pegar realmente a nivel global, tienes que venir a pegar a México. Así seas español, seas argentino, seas colombiano. Si quieres ser alguien en la música hispanohablante, tienes que triunfar en México y ya después vas a triunfar en los demás. 100%. Y creo que se ha olvidado últimamente, no sé si sea una máxima de la industria, pero creo que a muchos artistas, no solo españoles, en general se les ha olvidado, y cuando vienen me han contado es que yo no sabía que aquí conocían mis canciones y resulta que pues se las saben de pe a pa, ¿no? A veces mejor que en mi público local. Hoy antes de esta entrevista, estaba en Condesa y me crucé a Juancho Márquez. ¿Te suena Juancho Márquez? Sí, no lo conozco personalmente, pero sí. Vale. Me lo encontré, pero random. No quedamos, ni siquiera sabíamos que estábamos... o sea, yo no sabía que él estaba en México y él no sabía que yo estaba en México, pero 2 horas antes de toparnos le dijeron que el fotógrafo que yo llevé de foto fija a mi concierto, pues también ha trabajado con él y me vio en sus historias del foto fija, ¿vale? Y estoy hablando con él y me dice, no, estoy haciendo música, estoy trabajando. Y seguimos hablando y me dice, ¿qué tal el bolo de ayer? Y le dije, muy bien, me encantó, me sorprendió, la gente cantando conmigo, muy bien, contento. Y me dice, joder, qué guay, yo nunca he cantado aquí, no sé qué tal. Le dije, bro, te va a ir muy bien. Si a mí que no, o sea, que soy un tercio de lo que eres tú, pude hacer esto, tú te vas a una sala, ¿sabes? Estábamos hablando de foro, de Indie Rocks, y me dice, es que no sé si foro Indie Rocks se me queda grande o pequeño. Este pibe es mucho más grande que yo. En Madrid es casi religión para la gente. Juancho, porque Juancho lleva más de una década. Juancho, cuando ponga su boleto, flipará si esa es su posición, porque tiene 3 veces más oyentes que yo en México. Y, o sea, eso es un claro ejemplo de lo que tú dices. Para nosotros, hasta que no nos demos cuenta de eso, yo sinceramente pienso que hay un techo. Al menos que tu objetivo no sea hispanohablante y sea España simplemente. Pero bueno, yo creo que para todos, cuanto más mejor. Y aparte, es enriquecedor cruzar el charco. En plan, para mí es una gasolina que flipas. Decir, tío, voy a coger 3 vuelos y voy a poner yo 3 vuelos para 3 personas y vamos a ir y vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto porque por mi polla gorda, porque me apetece, vaya, porque es mi misión y ahora voy a cruzar el charco a hacerlo. En plan, yo no había venido a México nunca. No había estado en México. No había estado en Centroamérica o Suramérica, nunca. Y de repente estoy en Monterrey, termino un disco, vuelvo y ¿sabes? Como es muy enriquecedor. Yendo ya hacia el final de la entrevista,
A mí lo que me gusta es que tú dices directamente, yo soy aficionado de la música. Sí. Eso no estoy tan seguro de si todos los artistas de todos los músicos son aficionados de la música, pero tú lo dices directamente. Me gustaría saber cuál fue el último disco o la última canción que te voló la cabeza, que tú escuchaste y dijiste, Hermano, ¿qué es esto? Nate, ¿me puedes traer mi riño, porfa? Ah, está aquí. Te lo voy a decir, pero bien, clavado. Sí, No, sí. no me lo voy a inventar. Te lo voy a decir porque, Sí. porque Yo te creo. vengo escuchando cosas en el vuelo y te voy a decir exactamente cuál fue. Mira, el último disco que me voló la cabeza es de Jack Harlow. Y se llama That's What They All Say. Sí. Ese disco. A mí me flipó ese disco. Me flipó y me flipó él en general. Me gusta él mucho y me gustó mucho. No he escuchado el de The Weeknd todavía porque no me apetece escucharme otro álbum de 80s Synthwave porque me queda muy similar al anterior, pero lo tengo pendiente. Mira, la última canción que me voló la cabeza. Esta canción se llama No Fuss y es de Party Next Door con O.J. Parker. Y el pibe hizo un featuring para... Mira, yo la paso y ya la pones de fondo. Es un featuring de Party en el disco de un productor. Es como si Things saca un álbum... como lo que ha hecho DJ Khaled, ¿no? Que de repente Exacto. y mete a todo el mundo y ya le cantan en sobre. Exacto. Es como si Beat Boy se saca un disco de productor y mete llama a Party Next Door y se mete y es para él. Pues lo escuché en el radar de Party. Y te lo juro que yo en el vuelo para acá la escuché por lo menos 12 veces. Porque me gusta mucho. Eso fue lo último que te... Y vine hace 5 días, en plan, Sí. la semana pasada me voló la cabeza el domingo haciendo la maleta para venir para acá. Otra cosa que me gustaría tocar, digo ya hacia lo último, a mí me llama mucho la atención este tema de que tú dices, yo como tal no escucho música de la India, pero tienes muy presente la influencia cultural de todo lo que representa Bollywood. Porque en tu casa tu mamá y tu papá estaban muy cercanos a eso y tú lo veías. Eso. Y me gustaría preguntarte, porque creo que el cine en el mundo está muy centralizado y hacia lo que pasa en Estados Unidos. ¿Tú cuál es el recuerdo más vívido de una película de Bollywood que tengas, que pudieras compartirnos? Que me acuerdo de esta película. Yo, cuando tuve uso de razón, es decir, cuando yo ya aprendí lo que era de mi gusto y lo que era como para otra gente, o sea, con, yo qué sé, 9, 10, 11 años es cuando empiezas a tener un gusto, yo dejé de consumir Bollywood. No porque no me gustara, sino porque simplemente me gustaban más otras cosas. Y en esa época es cuando me enamoré de la música. Antes de eso, yo me iba al sofá esto es siendo un niño, o sea, mis primeros recuerdos son en el sofá acurrucado con mi madre y ella poniéndome películas. Por eso, la escala de la música india, la escala porque Bollywood no son pelis, son musicales. Sí. O sea, son pelis de la misma duración, pero tienen entre Escenas, números musicales, escenas, ¿no? sí, que pueden llegar hasta 10, 15 o más. Entonces, hay un factor musical en el cine muy fuerte. Ahí es donde yo empiezo a entender la música en general, aparte de obviamente los estímulos que tienes como un niño, en plan de la radio, de pelis, del colegio, de tocar la flauta en el cole. Obviamente no te puedes enamorar de la música con una flauta dulce, porque no puedes, ¿sabes? Sí, no es como un recurso que como Sí, una canción claro, propiamente, ¿no? Claro, o quizás es para ver quién tiene facilidad. No sé Sí. por qué se hace exactamente, pero bueno. A lo que voy es que ahí es donde empiezo a absorber Bollywood. Pero lo dejé de consumir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando escucho De La Fuente, ¿sabes quién es De La Fuente? Sí. De La Fuente, esto es muy curioso. Los gypsies, los gitanos, Sí. no salen de Rumanía. Los gitanos salen del norte de la India y hacen un parón en Rumanía muy grande en el que se quedan a residir ahí y luego pasan y bajan hasta España, hasta Granada. Es un camino muy largo geográficamente, pero ¿qué pasa? Que De La Fuente hace música folclórica y tiene mucho toque flamenco gitano. ¿Qué pasa? Que los gitanos salen del norte de la India. Entonces, yo noto en De La Fuente melodías que a mí me recuerdan como a algo de antes y encadené que los gitanos era lo que, ¿sabes? La música de La Fuente, que es flamenca, y la música de Bollywood usan una escala muy similar muchas veces. Y ahí es donde dije, coño,
Esto tuvo que ver en mi percepción, porque De La Fuente es el artista con el que yo más jodo de España. Para mí es el número uno. Y es muy curioso porque, o sea, los árabes conquistan España, los españoles nos vienen a conquistar a nosotros. Y apenas yo cuando salió toda esta movida de los corridos tumbados y el madrileño de C. Tangana, de repente un día estaba escuchando y me di cuenta de eso mismo, que las progresiones de los corridos que tenemos nosotros aquí del norte del país tienen progresiones con la guitarra muy parecidas a las progresiones que tienen los Gypsy Kings, independientemente de C. Tangana. O sea, hay un diálogo milenario musical que creo que no somos conscientes de eso y que ni siquiera es como tal con España, sino con los gitanos. Y que creo que, o sea, es muy chistoso porque creo que los gitanos no son reconocidos casi nunca como una de las cunas o de las mecas de la música, cuando al final han influenciado pues casi toda la música latinoamericana que se toque con guitarras, desde boleros hasta incluso el rock, ¿no? Entonces eso me parece como muy chido. Pues este es ya el final de la entrevista, Vir. Te agradezco mucho tu tiempo y la apertura, sobre todo, para contestar todas nuestras preguntas. Claro, Fue una plática larga, pero muy fructífera, y espero que no sea la última vez que platiquemos y que te siga yendo muy cool en México. Seguro que no es la última vez. Y mando un saludo y gracias a Chilango en general y a ti también. Y hablaremos pronto, seguro. Va. Esto fue todo en Chilango Style. Mi nombre es Ernesto Cruz Yáñez y hasta la próxima. Gracias. Gracias.